Bienvenidos a Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Es un honor tenerles una vez más en este espacio donde la palabra de Dios es nuestra única brújula y la profecía bíblica nuestra única guía. Hoy continuamos con la serie, La síntesis general del conflicto de los siglos, basada en la obra Cumbre de Elena de White. 52 programas de análisis profundo, bíblico y pastoral de las verdades más urgentes que esta humanidad necesita escuchar antes de que el gran conflicto llegue a su desenlace definitivo. Para dirigir este espacio tan especial, Radio Perspectiva Bíblica Mundial tiene el privilegio de contar con la voz pastoral y profética de nuestro director general, el pastor José Barito. A continuación, queda con ustedes nuestro orador. Sean bienvenidos, distinguidos oyentes de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Una vez más, esta señal que viene de lo alto cruza fronteras, océanos y montañas, para llegar hasta donde usted se encuentra, llevando la palabra de Dios viva y poderosa a cada corazón que la necesita. Transmitiendo desde Venezuela para el mundo entero, les saluda su servidor en la fe, el pastor José Barito, director general de esta emisora. Qué privilegio tan grande es poder acompañarles en este momento. Hoy continuamos nuestra serie especial basada en la monumental obra de Elena de White, El conflicto de los siglos. Y el capítulo que traemos hoy es uno que enciende el corazón con esperanza, porque en medio de la noche más oscura de la historia espiritual, nos revela que Dios nunca dejó apagar su luz. El capítulo que llevamos en el corazón lleva por título Fieles portaantorchas. Capítulo muy importante porque quiero que le pongan toda la atención, distinguidos oyentes, porque nos va a dejar una reflexión muy importante. Vamos a hacer una pequeña introducción para seguir con nuestro hilo conductor de la serie. Así es. Distinguidos radioescuchas, permítanme trazar el hilo que une los 4 capítulos que hemos recorrido hasta hoy en esta extraordinaria serie. Comenzamos contemplando el llanto de Jesús sobre Jerusalén y aprendimos que el destino del mundo está predicho. Luego admiramos la fe sobrenatural de los mártires de la iglesia primitiva, que prefirieron morir antes que negar a Cristo. En nuestro tercer capítulo presenciamos cómo las tinieblas de la ignorancia espiritual se extendieron sobre el mundo cuando la palabra de Dios fue encadenada y prohibida. Pero hoy, oyentes, llegamos a un capítulo que es como un amanecer en medio de esa larga noche. Sí, porque Dios nunca ha dejado al mundo sin testigos. Nunca ha permitido que la llama de la verdad se apague del todo. Y en la hora más oscura del medioevo, cuando el papado ejercía un dominio casi absoluto sobre las conciencias y los cuerpos de los hombres, Dios levantó en las montañas de los Alpes a un pueblo extraordinario, los valdenses. Hombres y mujeres sencillos, humildes, pastores y agricultores, que se convirtieron en los fieles portaantorchas de la verdad eterna. Con ese preámbulo, hagamos una introducción a nuestro capítulo 4. Imagínense, queridos oyentes, las montañas del norte de Italia durante la Edad Media, valles profundos, picos nevados, senderos escarpados que serpenteaban entre peñascos. En ese escenario de aparente aislamiento y silencio, mientras Europa entera yacía bajo el peso de las tinieblas espirituales, un pueblo guardaba con su propia vida algo más valioso que el oro:
así como lo escucharon, más valioso que el oro. Y eso fueron los manuscritos de las Sagradas Escrituras. Palabra mayor. Los valdenses no eran filósofos ni académicos. No contaban con grandes catedrales ni con el respaldo del poder político. Eran campesinos, pastores, artesanos, pero tenían algo que los reyes y los papas de su tiempo no podían comprarles ni quitarles. Y eso era la palabra de Dios grabada en el corazón y copiada a mano a la luz de las velas, escondida en las cuevas de las montañas para que ningún enemigo pudiera destruirla. Este capítulo nos habla de ese pueblo extraordinario y al hacerlo nos lanza un desafío directo a cada uno de nosotros que vivimos en pleno siglo XXI. Somos nosotros también portaantorchas de la verdad. Estamos transmitiendo la fe a la siguiente generación con el mismo celo y sacrificio con que ellos la preservaron para nosotros. Pues, en parte esta última pregunta les puedo decir que creo que no viene otra generación. Veamos la base bíblica que respalda este tema. La lectura bíblica está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12. Dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es. Este versículo, distinguidos oyentes, fue el corazón de la fe valdense. En tiempos en que la iglesia oficial proclamaba que la salvación venía a través de los sacramentos administrados por el sacerdocio, a través de las indulgencias compradas con dinero, a través de la intercesión de los santos y de la devoción a imágenes, todo eso entre comillas, los valdenses se aferraban a esta verdad fundamental y absolutamente cristiana. Hay un solo nombre que salva, un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo camino al Padre, y ese nombre es Jesucristo. Y yo digo amén. Por sostener esta verdad tan sencilla y tan bíblica, pero contundente, fueron perseguidos, quemados y masacrados. Por ella, cruzaron montañas en el invierno, copiaron manuscritos a la luz de las velas, enviaron a sus jóvenes como misioneros disfrazados a las ciudades de Europa. Y hoy, siglos después, su fe llega hasta nosotros a través de estas páginas, porque la verdad no muere. ¿Escucharon bien? La verdad no muere. Ahora veamos la gema de reflexión de la autora del Conflicto de los Siglos, Elena de White. Dice el Conflicto de los Siglos en la página 69 de la 70 lo siguiente. Abro comillas. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva. Su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres. Luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica, la fe que ha sido una vez dada a los santos.
La iglesia del desierto y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Cierro comillas. Qué palabras tan poderosas. Elena de White nos revela aquí algo que la historia oficial a menudo ocultó, que la iglesia verdadera no siempre se encuentra donde hay más pompa, más poder o más riqueza. A veces la iglesia verdadera se encuentra en las montañas, en las catacumbas, en los hogares sencillos de personas comunes que guardan la palabra de Dios con más celo que los teólogos de los grandes palacios, de las grandes universidades. La verdadera iglesia de Cristo es la que guarda su verdad, aunque ello le cueste todo. Ya decía nuestro Señor que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo, en medio de ellos. Esa es mi verdadera iglesia. ¿Lo decía el Señor? Y si lo decía, es porque su palabra es eterna. Y si es eterna, no tiene ni principio ni fin. Ahora, hagamos un comentario acompañado con su síntesis de este capítulo. Distinguidos oyentes, la historia de los valdenses es una de las más fascinantes y conmovedoras de toda la cristiandad. Dios, en su providencia soberana, tiene sus métodos para preservar la verdad. Y en medio de la confusión espiritual del medioevo, levantó a este grupo extraordinario de personas en las montañas del norte de Italia para demostrar algo que el mundo necesitaba ver. ¿Qué necesitaba ver? Bueno, que es posible conservar la verdad aún en medio de las más terribles turbulencias que el enemigo puede colocar delante de la iglesia. Los valdenses no se consideraban a sí mismos portadores de una fe nueva. Muy por el contrario, creían firmemente que guardaban la fe original del Nuevo Testamento, la fe apostólica que había sido transmitida de generación en generación mientras el mundo oficial se apartaba de ella. Así es, ellos eran en sus propias palabras la iglesia del desierto, el pueblo que, como Israel en el Sinaí, había encontrado su refugio y su identidad fuera de los centros del poder corrompido. Su sistema educativo era revolucionario para su tiempo. Los jóvenes valdenses eran formados desde pequeños no solo en las artes y las ciencias, sino primero y principalmente en las Sagradas Escrituras. Se les enseñaba especialmente a memorizar los evangelios de Mateo y de Juan, así como muchas de las epístolas del Nuevo Testamento. Entonces preguntamos, ¿por qué memorizar? Porque si les quitaban los manuscritos, nadie podía quitarles lo que llevaban en el corazón. Y hablando de manuscritos, escondidos en las cuevas de las montañas a la luz tenue de las velas, los copistas valdenses reproducían a mano total o parcialmente las escrituras. Esas copias luego eran distribuidas en secreto por toda Europa. Sus jóvenes misioneros, disfrazados de comerciantes y viajeros, llevaban consigo porciones de la Biblia. Sí, porciones de la Biblia cosidas en sus ropas y escondidas entre sus mercancías. Así, en el más riguroso secreto, la luz de la verdad fue esparcida por el continente. Fueron perseguidos con una crueldad que estremece. Masacres, torturas, exilios forzados. El papado los llamó herejes y envió ejércitos contra ellos. Y sin embargo, sobrevivieron. Sobrevivieron porque estaban arraigados en algo que ningún ejército puede destruir. La palabra de Dios vive en el corazón. Y su legado llegó hasta los grandes reformadores del siglo XVI, quienes encendieron con esa misma antorcha el fuego de la Reforma protestante que cambió al mundo entero. El texto es claro al señalar las 3 características
que siempre distinguen a los verdaderos testigos de Dios en cada época. Son personas sencillas y humildes de corazón. Sostienen la Biblia como única fuente y regla de fe y reconocen a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Esas tres marcas no han cambiado. Son las mismas que debe exhibir el pueblo de Dios en el siglo XXI, este siglo que hoy pisamos. Ahora, distinguidos oyentes, veamos la aplicación para nuestro tiempo de eso que hemos relatado. Sí, queridos oyentes, la pregunta que este capítulo nos hace hoy es directa y personal. ¿Somos nosotros portaantorchas de la verdad en nuestra generación? Los valdenses no tenían imprentas, no tenían internet, no tenían emisoras de radio ni plataformas digitales. Tenían velas, cuevas, manuscritos copiados a mano y corazones encendidos. Y con eso cambiaron el curso de la historia espiritual de Europa. Ahora veamos la otra parte. Nosotros tenemos todo lo que ellos no tuvieron. Tenemos tecnología, libertad, acceso irrestricto a la Biblia en miles de idiomas y formatos, medios de comunicación globales, y etcétera, etcétera. Y sin embargo, hay que preguntarse con honestidad: ¿estamos haciendo con todos esos recursos lo que ellos hicieron con tan poco? ¿Estamos transmitiendo la fe a nuestros hijos con el mismo celo con que los padres valdenses le transmitieron a los suyos? Pues miren, la responsabilidad que Dios pone sobre cada creyente es solemne. Ser guardián y transmisor de los tesoros de la verdad no es juego. No para guardarlos en un estante, sino para darlos al mundo. Esa fue la misión de los valdenses. Esa es o debiera ser nuestra misión hoy, con más responsabilidad. Radio Perspectiva Bíblica Mundial existe precisamente para eso, para ser una antorcha en medio de las tinieblas de nuestro tiempo, llevando la luz del Evangelio eterno a cada rincón de este planeta. Sí, a nosotros nos escuchan, gracias a Dios y por la gracia de Él, en África, ¿no? En Centroamérica, en los Estados Unidos, en Canadá, en España, en Argentina, en Brasil, en Centroamérica, en Colombia, Venezuela, y pare de contar, hermanos. Gracias a Dios porque nos ha dado la posibilidad y la responsabilidad también de ser parte de sus portaantorchas para este siglo. La gloria sea para el Señor. El capítulo que hoy hemos estudiado nos deja una lección que Radio Perspectiva Bíblica Mundial no puede escuchar en silencio sin traducirla en acción concreta, porque los valdenses no perseveraron la verdad solamente estudiándola entre sus muros, no la preservaron tampoco solamente allí donde vivían, no, la llevaron, la cargaron en sus bolsos de viajeros, la escondieron entre sus ropas, la copiaron a mano en preciosos pergaminos y la entregaron de puerta en puerta, de aldea en aldea, con el riesgo de sus vidas y con la certeza de que cada alma que recibiera esa página tendría en sus manos algo que el adversario no podría arrebatarle fácilmente: la palabra de Dios. Y esa estrategia, que tiene más de 1000 años de historia y que los pioneros adventistas del siglo XIX retomaron con un fervor que encendió continentes enteros, sigue siendo hoy la más eficaz, la más poderosa y la más irreemplazable de todas las herramientas misioneras que el pueblo de Dios tiene a su disposición. Sí, le estoy hablando del colportor misionero, el mensajero de a pie, el siervo fiel que no espera que la gente venga al templo, sino que lleva el templo hasta donde está la gente más necesitada. En un mundo saturado de información digital, donde todo se consume en pantallas,
y se olvida en segundos. La página impresa tiene un poder que ningún algoritmo puede reemplazar. Un libro, un boletín, un periódico que se toca, que se huele, que se subraya, que se deja sobre la mesa de la sala, del comedor o de un dormitorio y que una mañana alguien recoge sin saber por qué, tiene la capacidad de cambiar una vida de una manera que ningún video de 30 minutos puede igualar. La historia de la Reforma lo confirma. Fue la imprenta la que multiplicó la verdad de Lutero por toda Europa. Fue el colportaje adventista el que llevó el mensaje del tercer ángel a rincones donde ningún misionero convencional hubiera llegado. Por eso decimos, y será la página impresa en manos de siervos fieles y valientes la que en los días finales del gran conflicto llegará a los hogares que el micrófono no puede alcanzar. Por eso, óiganme bien, desde la Dirección General de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, queremos anunciarles con toda la emoción y la convicción de nuestro corazón pastoral que tenemos bastante tiempo trabajando en ese proyecto, pero ahorita vamos a lanzar un proyecto que hemos denominado la página impresa. Una iniciativa misionera concreta, urgente y estratégicamente diseñada para llevar a las poblaciones de manera directa y personal el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. El mensaje más urgente que esta humanidad necesita escuchar antes de que el gran conflicto llegue a su desenlace definitivo. Pero una visión sin ejecutores es solo un sueño. Y por eso hoy, desde este micrófono, lanzamos también un llamado que va dirigido a cada oyente que siente en su corazón el fuego ardiente de ser parte de la viña del Señor. Si ese fuego arde en usted, si siente que Dios lo ha puesto exactamente donde está por ser un mensajero, si está dispuesto a ser un centinela fiel que proclama el fuerte pregón cuando las libertades sean allanadas y el tiempo de trabajar libremente se corte, entonces esta emisora le necesita. Le estamos buscando, le estamos convocando. Estamos reclutando misioneros, hombres y mujeres de fe, de oración y de convicción bíblica, dispuestos a ser entrenados y enviados como colportores, de igual manera como lo hicieron los valdenses de nuestro tiempo, del tiempo pasado. Ahora estamos buscando los valdenses de nuestro tiempo, como los pioneros adventistas del siglo XXI, a llevar la página impresa a cada hogar, a cada comunidad, a cada alma que todavía no ha escuchado el mensaje más urgente de la historia. No necesita ser un teólogo, no necesita ser orador, necesita simple y llanamente amar a Dios, amar a las almas y estar dispuesto a caminar. El Espíritu Santo hará el resto. Recuerden, no nos mandaron a convencer a nadie, nos mandaron fue a regar la semilla. El trabajo de convencer a las almas lo hace el Espíritu Santo. El método es sencillo, el mensaje es claro. Las noticias del día, los eventos que se desarrollan ante nuestros ojos en la política mundial, en la religión global, en los conflictos internacionales, todas esas noticias tienen un contexto que la mayoría del mundo desconoce. Son el cumplimiento de las profecías bíblicas que el conflicto de los siglos describe con una precisión que estremece. Y el colportor misionero, él es el puente entre esas noticias y la verdad profética que las explica. Es el que llega a la puerta de un hogar con la página impresa en la mano y le dice a quien abre: lo que usted está viendo en las noticias, la Biblia lo anunció hace siglos y aquí está la explicación. Entonces, si usted quiere ser parte de este proyecto, si quiere convertirse en uno de esos fieles centinelas que estarán dando el fuerte pregón por doquier antes de que las libertades sean definitivamente allanadas, comuníquese con nosotros a través de nuestros canales de contacto.
Visítenos en www.perspectivabiblicamundial.com, porque el tiempo de trabajar libremente es un regalo que no durará para siempre. Y cada día que pasa sin aprovechar ese tiempo es un día que no volverá. Así que, distinguido oyente, como les decía antes de este anuncio, los valdenses lo entendieron, los pioneros adventistas lo entendieron, y nosotros en Radio Perspectiva Bíblica Mundial lo entendemos también. El mensaje tiene que llegar, la página impresa tiene que circular y los colportores de este tiempo final tienen que salir. Entonces le preguntamos, ¿será usted uno de ellos? Le invitamos hoy a hacerse esta pregunta. ¿A quién le puede pasar usted la antorcha esta semana? ¿Con quién puede compartir esa verdad que ha recibido? No hace falta cruzar los Alpes en el invierno. A veces es una conversación, un mensaje, una invitación a escuchar este programa. Sea usted también en su esfera de influencia un fiel portaantorcha de la verdad de Dios. Con todo ello, entremos en nuestras preguntas para la reflexión personal. Sí, hoy, como hacemos de costumbre, le dejamos 3 preguntas para llevar a sus hogares, a su familia y a su grupo de estudio bíblico. La primera de ellas es: en cada época Dios tiene sus testigos. ¿Cuáles son las 3 características que estos testigos poseen? Búsquelas en lo que hemos estudiado hoy y medite si usted las está exhibiendo en su propia vida de fe. La segunda es: ¿qué grupo fue el principal en resistir y oponerse al avance del poder papal durante la Edad Media? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo para enfrentar los desafíos espirituales de nuestra época? Y la tercera es la siguiente: ¿qué lugar ocupaba la Biblia en el currículo educativo de las escuelas valdenses? Y comparado con eso, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en la formación de los niños y jóvenes de su familia e iglesia el día de hoy? Bueno, medítelas todas estas preguntas con oración. Las respuestas que surjan de ese ejercicio pueden transformar su vida y la de quienes le rodean. Ya para cerrar el programa, queridos oyentes de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, qué hermoso y alentador ha sido este capítulo. En medio de la oscuridad más profunda de la historia, los fieles portaantorchas mantuvieron encendida la llama de la verdad, y esa llama llegó hasta nosotros. Somos herederos de su sacrificio, somos receptores de esa antorcha que ellos se negaron a apagar. Ahora la pregunta es: ¿qué haremos con ella? Porque una antorcha no se sostiene para verse bien en la mano, se sostiene para iluminar el camino de otros. Le invitamos a ser parte activa de esta misión. Comparte este programa con su familia, con sus amigos y sus vecinos. Manténgase conectado a esta señal que viene de lo alto, porque el próximo capítulo de nuestra serie continuará revelando cómo Dios fue levantado uno a uno a los grandes reformadores que sacudieron al mundo con la verdad del Evangelio. Lo que viene es aún más apasionante. No se lo pierdan. Que el Señor, el único nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos, guarde su vida, bendiga su hogar y use sus manos para portar la antorcha de su verdad en esta generación. Hasta el próximo programa. Aquí su servidor, el pastor José Barito. Adelante con la antorcha encendida. Termino con este pasaje. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versos 14 al 16. Dios les bendiga, distinguidos oyentes.
Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que las verdades compartidas hoy hayan llegado a su corazón con la fuerza y la profundidad que el Espíritu Santo quiso darles. Recuerde que esta es solo una entrega más de nuestra serie, la síntesis general del conflicto de los siglos. No se pierda el próximo programa, porque cada capítulo es una pieza más en la construcción del discernimiento espiritual que usted necesita para los tiempos que se avecinan. En nombre de toda la familia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, hasta un próximo encuentro. Que el Señor les guarde, les bendiga y les mantenga firmes en su verdad. Hasta pronto.